Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Este es un día histórico para la República. La alteza de miras que debemos de poner en lo que hoy aquí expresamos, en lo que hoy aquí decimos, va a pasar a la historia. Estamos a 6 votos de que el país tome un rumbo diverso, a tan solo 6 votos de poder seguir conservando la democracia en México. Es por ello que quiero, en mi intervención, hablar sobre el principio de representación proporcional. El origen que le dio a este concepto fue precisamente que todas las voces del país, inmersas en una expresión política, en una fuerza política, estuvieran representadas en los órganos deliberativos de la nación mexicana, como son las legislaturas tanto del Senado como del Congreso de la Unión. Ese principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este reanudo de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54% de los votos en las urnas. Fue lo que la sociedad, la ciudadanía, el electorado, los votantes decidieron que debería de representar, en este caso en el Poder Legislativo. Y se aspira a tener, porque así lo marcó la Secretaría de Gobernación, con esa tentación que tienen de volver al pasado, de que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones a través de un consejo electoral, como en los tiempos de Bartlett, pretenden obtener el 75%. O sea, estamos hablando de quitarle a los demás partidos políticos el 20% de su votación válida emitida por los ciudadanos hacia estos partidos. Pretenden ganar en la mesa lo que la sociedad, los votantes, no les dieron en las urnas. Y en esa interpretación literal del artículo 54, ese es el pretexto precisamente para poderlo lograr y alterar este mandato que se dio en las urnas. 54.7% fue lo que obtuvo la coalición que encabeza Morena. La oposición tuvimos en su totalidad el 41.5% de los votos. El voto emitido, la voluntad ciudadana fue darles una mayoría simple a esta coalición, mayoría simple. Y ellos quieren obtener una mayoría calificada de manera irregular. Imagínense ustedes como ejemplo, 20 votantes que acudieron a las urnas, 11 votaron por la coalición en el gobierno, 11, y 9 votaron por la oposición. No es abismal la diferencia de votación como se pretende hacer en la asignación. Morena tuvo el 43%, ni siquiera tuvo la mayoría. Solito Morena tuvo el 43% de la votación, quedando en el primer lugar. En el segundo lugar quedó el partido que yo represento, con el 18% de la preferencia electoral, Acción Nacional. En tercer lugar quedó el Partido de Revolución Institucional con el 11%, poquito arriba de MC, quien también obtuvo el 11% de la preferencia electoral, tercero y cuarto lugar respectivamente. El Verde obtuvo el quinto lugar con el 8% y cachito, casi el 9%, de la votación, y el PT obtuvo el 5%. Y esta aberración pretende que el Verde, del quinto lugar,
pase al segundo lugar. Esa no fue la voluntad popular. El PT del sexto lugar pase al cuarto lugar. Esa tampoco fue la voluntad popular y esto corrompe el mandato de los votantes que expresaron en las urnas. Distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas. Morena ganó 213 distritos de mayoría. El Verde ganó 6. El PT, por cierto, no ganó ninguno. Por lo de la recita, ninguno. Y en la mesa de regalos le dan 54 al Verde, que no ganó, los ganó Morena, y le dan al PT 42, que tampoco los ganó, los ganaron con votos de Morena en las urnas. Estamos hablando de un trasvase de triunfos. Antes lo fue trasvase de votos, ahora es un trasvase de triunfos. Le están quitando a Morena 90 curules y le están dando 48 al Verde y 42 al PT. ¿Para qué? Para participar de las curules plurinominales. Esta distorsión es lo que crea la no igualdad de los 96.500. Morena 98.000. Pero para sacar un diputado del PAN 143.000 votos, pero ahí no queda. El PRI 200.000 votos para obtener un diputado y Movimiento Ciudadano todavía peor, 282.000 votos para obtener un diputado. Esa es la distorsión de la que estamos hablando. Y esa es la alerta que tenemos que poner, que es un fraude a la ley. Si votas por el PRI, a un votante un voto igual para todos. El gobernante no pueda modificar la Constitución. El fondo de este tema, y me reservo para las siguientes rondas, el fondo de este tema es precisamente que quieren modificar la Constitución, cueste lo que cueste. Hago un llamado democrático a las 11 consejeras y consejeros de este lado de la democracia a que no lo permitan. No es una interpretación literal la que tenemos que hacer del artículo 54. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. Bueno, pues esto es lo que decía Sondón respecto supuestamente a los regalos de diputaciones al Partido del Trabajo y al Partido del Verde, en donde él lo llamaba que era un fraude a la ley. Pero ahora vamos a escuchar cómo Fernández Noroña le ha dado tremendo calladón de hocico, una repasada, lo aplastó, lo dejó humillado con estas palabras. Vamos a escuchar. Consejero, diputado José Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. Yo quisiera plantear primero mi respeto al sentido del voto de los consejeros y consejeras. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria, mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco. Pues eso, si cuando cambió de IFE a INE no lo demolieron, pues es un proceso de transformación de la institución y va a seguir habiendo un órgano electoral independiente, autónomo, que organice las elecciones. Eso va a ser así. Nuestra vocación democrática es muy sólida. Me llama la atención que Acción Nacional sea tan radical que acuse al gobierno y al pueblo de Estados Unidos de violar los derechos humanos, y al de Gran Bretaña, porque allí son solo mayorías absolutas y nadie se ha parado a decir, oigan, están violando los derechos de las minorías. Bueno, ni siquiera permiten pluralidad. El Partido Demócrata y Republicano son en esencia lo mismo. Si estuviésemos en ese régimen tendríamos el 93% de los senadores, punto, y el 85% de los diputados. Ese es el tema. Bueno, no, el tema ya dije es que están desesperados por parar la reforma al Poder Judicial que vamos a hacer y se va a votar. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Así será, así
el representante del imperio decadente de Estados Unidos diga lo contrario. Por cierto, cerca de 40 estados de Estados Unidos eligen a sus jueces y nadie ha dicho que está en riesgo su imparcialidad. Pero sí les pregunto a las consejeras, consejeros que están planteando su voto en contra del dictamen, ¿cómo pueden defender la certidumbre, la certeza, planteando reglas una vez que saben el resultado electoral? Porque si esto lo hubiesen planteado con anterioridad, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tengan razón, pues ¿cómo pueden plantearlo a toro pasado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando ya saben el resultado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando están favoreciendo? Bueno, que Lorenzo Córdoba elogie la propuesta presentada por la consejera Zavala, a mí me preocuparía si yo lo hubiera presentado. Porque aquí dije claramente, bueno, se lo dije en su cara, no se lo mandé decir, que no era árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo y ha quedado más que acreditado. Es de verdad de una inconsecuencia, de una falta de rigor, de una falta de seriedad intelectual. Porque, a ver, Uquives Paz dice, yo no estoy de acuerdo, su intervención es impecable, dice, a ver, yo no comparto que el régimen del sistema electoral mexicano sea preponderante las mayorías absolutas, que se ganan con un voto o con 500 o con 10,000 o con 100,000 o con 1,000,000. Bueno, no son tan grandes los distritos electorales. Y que es menor la representación proporcional y por lo tanto atempera, pero no evita el tema de la sobrerepresentación que un sistema solo de mayorías absolutas tiene. Ha venido una evolución, pero yo no quiero que quede pendiente lo que Carlos Puente planteó. En la Cámara de Diputados firmamos todas las fracciones parlamentarias a acabar con este sistema electoral. Y Acción Nacional se retractó de su firma. Fue el único partido que no cumplió su compromiso. Y hoy vienen a decir que estamos abusando y que nos están regalando. No, nadie nos regala nada. Miren, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, ahora a temerle. Yo me permito hacerle un consejo a la oposición y me pregunto a mí mismo si nadie me va a preguntar para poder terminar mi intervención. No le pregunto. Diputado, hay muchas manos alzadas. Adelante, Martín Paz. Para solicitarle al diputado si puede continuar para concluir. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo me permitiría un consejo a la oposición de buena fe, de absoluta buena fe. Superen también el temerle al pueblo y respétenlo. Y si lo respetan, su suerte va a cambiar. Yo creo que ha quedado acreditado que la mentira, el denuesto, la calumnia, la tergiversación, la intriga no va a ningún lado. Estar dando estas maromas discursivas cuando fueron beneficiarios de este criterio, pues no es correcto. Estas son las reglas, punto. Con ellas jugamos, punto. Con ellas les ganamos, punto. El pueblo nos dio los 2/3 porque quiere que hagamos las reformas constitucionales. Yo creo que deberían meterse a ver las reformas para ver cómo se mejoran, en vez de estarlas descalificando. Yo lo dije ayer y termino, la mano estaba dispuesta para acuerdos y entendimientos con la oposición. Nosotros no queremos avasallar a nadie, pero vamos a cumplirle al pueblo el compromiso que se hizo en campaña. Es un mandato, como lo dijo nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, es un mandato de las urnas del 2 de junio hacer esas reformas constitucionales y las vamos a hacer así venga el diluvio. Que se dejen venir de 1,000,000 en 1,000,000, que no sean montoneros, pero les vamos a hacer frente porque las reformas se van a llevar a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, diputado José Gerardo Fernández Noroña. Consejero Martín Paz. Y bueno, pues esto es lo que le respondía Fernández Noroña y dejaba a todos con el hocico cerrado. Y bien amigos, pues yo hasta aquí voy a dejar este video. Si les gustó, no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y por supuesto compartir para que esta bella comunidad siga creciendo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.